Richard Ramírez parecía un joven común recién llegado a Los Ángeles, hijo de un obrero mexicano. Pero detrás de esa apariencia se escondía una paradoja psicológica devastadora. Su infancia en El Paso estuvo marcada por un padre brutalmente violento y un accidente en un columpio que le provocó daño cerebral y epilepsia hasta la pubertad. El verdadero quiebre, sin embargo, llegó con su primo Mac, un veterano de Vietnam que le mostraba fotografías de crímenes de guerra y le enseñaba técnicas de asesinato con sigilo. Ramírez presenció cómo ese mismo primo mataba a su esposa de un disparo. Su patrón mental no nació de la fantasía aislada, sino de la violencia normalizada desde la niñez. Por eso, cuando atacó, no siguió un perfil clásico. No elegía víctimas por edad, sexo o etnia. Esa imprevisibilidad no era caos ciego, era su forma de controlar el entorno. Si no hay patrón, no hay lógica que temer. Y si no hay lógica, el miedo se vuelve absoluto. Pero entonces, dejó de ocultar su rastro, y empezó a dejar señales que la ciudad no podía ignorar. ¿Cómo atrapas a un asesino que ni siquiera se entiende a sí mismo? En Los Ángeles, entre 1984 y 1985, Richard Ramírez mató a 14 personas sin pautas concretas. Utilizaba armas distintas cada vez, cables, cuchillos, pistolas. Un día actuaba con sigilo organizado, al siguiente, dibujaba signos satánicos en las paredes, comía en la casa de sus víctimas o dejaba las armas en el escenario. Incluso antes, trabajando en un hotel, ya había robado habitaciones e intentado agredir a una huésped. Para los psicólogos criminales, esto era un laberinto. Los perfiles tradicionales buscan motivos, fetiches o rituales estables. Ramírez no tenía un modus operandi coherente, su única constante era la ausencia de lógica. Esa imprevisibilidad generaba parálisis en la investigación y un pánico sin dirección en la población. Cuando un depredador no elige presa, toda la ciudad se convierte en presa. La policía no buscaba a un hombre, buscaba un espejismo. Pero el verdadero peligro no era su caos, era que los medios iban a convertir ese caos en un mito nacional. Los medios no solo informaban sobre el Night Stalker, lo alimentaban. En una Los Ángeles obsesionada con el orden y el control, la figura de un asesino sin rostro, sin patrón y vinculado al satanismo capturó la imaginación colectiva de manera obsesiva. Pero aquí hay un efecto psicológico reverso y peligroso, el criminal también consume los medios. Ramírez, que creció con un padre violento y un daño cerebral que alteró su percepción, encontró en ese reflejo mediático una identidad que nunca había construido. La ciudad cambió sus hábitos, ventanas cerradas, alarmas vendidas, insomnio compartido. El miedo se volvió una entidad simbiótica entre el depredador y la sociedad. Sin embargo, cada titular que lo nombraba acercaba su fin. Porque en una metrópoli de millones de personas, el anonimato era su única protección. Y el miedo, aunque parecía su aliado, estaba a punto de traicionarlo. Esa traición llegó de la forma más inesperada, su propia cara, estampada en la portada de un periódico. El 31 de agosto de 1985, Richard Ramírez vio su fotografía en una tienda de licores de Los Ángeles y el anonimato que lo protegió durante meses se evaporó. Intentó huir desesperadamente, pero el pánico que sembró en la ciudad se volvió en su contra. Corrió durante más de 30 minutos hacia un vecindario hispanohablante, donde docenas de ciudadanos, hartos de vivir bajo terror, salieron a perseguirlo. Intentó robar 2 vehículos sin éxito. Fue golpeado con una barra de hierro y la multitud cerró el círculo, dispuesta a devolverle el miedo que les había robado. Estuvo a punto de morir linchado. Y justo cuando el caos que él construyó iba a consumirlo, apareció la única institución que podía salvarle la vida. Lo que ocurrió en los siguientes segundos no fue solo una detención, fue el colapso total de su sistema mental. A las 11:25 de la mañana del 31 de agosto de 1985, la policía arrestó a Richard Ramírez, salvándolo literalmente de un linchamiento ciudadano. Se sentó en la acera esperándolos, consciente de que su historia de violencia había terminado. Fue acusado de 14 asesinatos, condenado a muerte en 1989 y murió en 2013 esperando la ejecución. El ensal final es demoledor para la criminología. Ramírez creó un terror basado en la imprevisibilidad, en la ausencia de patrón, en el caos como método de control.
Pero el caos absoluto tiene un límite psicológico invisible, necesita del anonimato para sobrevivir. Cuando los medios le quitaron la máscara, el miedo colectivo que él manipuló se organizó y lo devoró. La paradoja es clara, el hombre que sembró pánico sin rostro terminó siendo la prueba viviente de que un miedo sin dirección siempre encuentra un blanco. Y ese blanco, tarde o temprano, fue él mismo.